al doctor Alejandro Vargas, y el tema que nos va a presentar es el que está en la lámina: automatización y control de sistemas de producción de biogás. Muy bien, muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que estamos haciendo, o parte de lo que estamos haciendo en automatización y control para este proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía en el clúster de biocombustibles gaseosos. Un poquito de contexto, ¿no? Ya aquí se han presentado Germán, Carla y varios de Ambiental, han presentado lo que están haciendo en términos del clúster de biogás. Y bueno, pues este clúster es apoyado por la CENER y CEMIE, quiere decir Centro Mexicano de Innovación en Energía, está formado por 5 clústeres. Nosotros participamos en 2, en el de bioalcoholes, en el de biogás. Bueno, hubo mucho dinero de por medio, ¿no? Y el objetivo nuestro es producir biogás, en este caso es metano e hidrógeno, de forma sustentable a partir de varios residuos. Aquí puse unas gráficas tomadas de las perspectivas de energías renovables que publicó la CENER, donde se ve, bueno, casi no se ve, la participación de biogás en el 2015, pues es muy pequeñita, ¿no? Pero esto está creciendo, digamos, si vemos aquí la capacidad efectiva instalada en generación de energía eléctrica a partir de biogás, pues vemos que va creciendo. Entonces, bueno, pues la idea es que esto pues va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Y eso es lo que motiva el proyecto. Y bueno, esta gráfica también la presentó Carla hace poco, básicamente es todo el proyecto, ¿no? Todo lo que implica el proyecto, pero lo que no está aquí, y es un elemento adicional que es transversal a todas las acciones estratégicas, es esta parte de usar modelado y control automático en los procesos para optimizarlos o para hacerlos más resilientes, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos con control automático? Bueno, si ustedes ven, este es un dron, por ejemplo, ¿por qué se mantiene en el aire? Se mantiene en el aire porque hay algunos sensores que están midiendo la posición o la aceleración. Eso pasa a un sistema de control, o sea, hay algunas señales, lo que llamamos señales de salida, pasa a un sistema de control, y luego hay algunos actuadores, que en este caso pues, son la velocidad de los rotores o el torque que se le pone a los rotores, que hace que permita estar en el aire, a pesar de que haya incertidumbres o perturbaciones, ¿no? Incertidumbres en cuanto a que pues, a lo mejor un día le ponemos una cámara que es un poquito más pesada o alguna cosa así. Entonces, esto mismo pues lo podemos aplicar a bioreactores. Esta misma idea de tener algo que medimos, procesamos de alguna manera y actuamos en consecuencia, cerrando este ciclo de retroalimentación. Y es un poquito de lo que les voy a hablar que estamos haciendo en el clúster. Entonces, pero antes, en esa parte había algo de sensores. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es implantar un sistema de adquisición y procesamiento de datos. Y esto lo hicimos con esto que está aquí arriba. Aquí pueden ver un reactor, aquí pueden ver esto en detalle. Son controladores lógicos programables. Decidimos usar controladores lógicos programables, PLCs, en vez de usar computadoras como lo estábamos haciendo antes, porque esto nos va a permitir trasladar estos algoritmos que hacemos en el laboratorio directamente a la escala piloto e incluso a la escala práctica, ¿no? Y bueno, la solución propuesta pues, fue usar un PLC comercial, ¿no? De relativo bajo costo, con una interfaz humano-máquina, que bueno, es esto que está, es una pantalla touchscreen, donde el usuario puede poner pues controlar el proceso, ver algunas cosas, y además nos permite conectarlo a la red para almacenar todos nuestros datos en un servidor y además poder hacer operación remota. Es decir, ahorita nosotros podemos, desde la comodidad de nuestro cubículo, ver lo que está pasando en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, ese era el primer paso. Y aquí, bueno, hay algunas fotografías de los sistemas donde estamos aplicando esto, desde bioreactores en el laboratorio. Este es un reactor que pretende ser en 2 fases, una acidogénica y una metanogénica, a sistemas piloto más grandes, ¿no? Y lo estamos aplicando ahorita por lo pronto a sistemas anaerobios. La digestión anaerobia, me llama la atención que nadie puso esta lámina antes de los que me precedieron, porque pues lo que sucede en la digestión anaerobia es un proceso muy complejo
involucra un consorcio de microorganismos muy diverso. Tiene varias fases interconectadas, digamos, aquí pueden ver como primero entra un sustrato, el sustrato puede venir particulado, tiene que pasar por una fase de hidrólisis para pasar a compuestos orgánicos solubles, de ahí acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis, ¿no? Pero el chiste es que es un proceso que todavía es desconocido en muchos aspectos, ¿no? Es decir, no conocemos todavía cómo son todas las interacciones que hay ahí, ¿no? Y el modelo matemático que podríamos usar para representarlo, pues por lo tanto va a ser un modelo muy, muy complicado, ¿no? Y de hecho hay modelos que son muy complicados, pero lo más importante es que tienen mucha incertidumbre, justamente porque son microorganismos, ¿no? Son sistemas vivos que están cambiando todo el tiempo. Entonces está incertidumbre tanto paramétrica en el sentido de que cambian los parámetros del modelo, como en la estructura misma del modelo. A veces puede ocurrir un proceso que ya no, puede dejar de ocurrir un proceso, ¿no? Sin embargo, estamos usando modelos simplificados, ¿no? Que capturan la esencia, digamos, del proceso, y esos son los que usamos para análisis. Este es uno de ellos, ¿no? Este es el modelo AM2HNC, ¿no? Es un modelo relativamente sencillo, ¿no? Relativamente sencillo, con solo 7 ecuaciones diferenciales, que es una aproximación de la realidad, no considera instrucciones paramétricas ni perturbaciones, captura lo fundamental. Es un modelo con ecuaciones diferenciales y aparte unas ecuaciones algebraicas que hay que resolver, pero aún así, bueno, es un modelo que podemos todavía usar, ¿no? Y un poco la filosofía, voy a tratar de hacer aquí un poco, explicar cuál es la filosofía de diseño de un sistema de control y cómo lo estamos aplicando aquí. Lo primero que necesitamos es tener un modelo con el cual trabajar. Entonces trabajamos, en este caso estamos trabajando con este modelo o con simplificaciones de este modelo. Sabemos que es una aproximación, o sea, tenemos que estar conscientes que eso no representa la realidad, pero nos tenemos que conformar con eso. Una vez que tenemos el modelo, entonces lo podemos usar para hacer un análisis matemático de sus propiedades. En este caso, por ejemplo, este es un análisis de cuáles serían los puntos de equilibrio de ese sistema a diferentes tasas de dilución. O sea, lo que vemos, no pretendo que lo vean todo y que no lo voy a explicar, pero digamos, esta es la tasa de dilución, que es un parámetro operativo importante, y aquí podemos ver en colores cómo van apareciendo a diferentes tasas de dilución diferentes puntos de equilibrio en cada uno de los estados o cada una de las variables. Y podemos ver cómo hay momentos en los que a ciertas tasas de dilución tenemos un punto de equilibrio, en otros tenemos 2 puntos de equilibrio, en otros tenemos 3 puntos de equilibrio y así sucesivamente. Y luego regresamos a tener 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto nos sirve tener un modelo. Entonces, podemos hacer un análisis de lo que esperamos que pueda suceder sin necesidad de irnos al laboratorio y hacerlo, ¿no? Podemos hacer con el modelo un simulador numérico y probar lo que estamos diseñando, ¿no? Entonces, ya tenemos un simulador, lo podemos simular en MATLAB, en Octave, en matemática, en lo que ustedes quieran. Y con base en estas 2 herramientas, diseñar entonces la estrategia de control. Aquí, por ejemplo, este es lo que llamamos el plano de fase del reactor, y aplicando un control podemos ver que convergemos al punto de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Deseado. Entonces, este es el segundo paso. El tercer paso es, si el controlador funciona en simulación, y en esta simulación consideramos incertidumbres paramétricas, es decir, por ejemplo, variamos el rango de parámetros en un cierto rango, variamos los parámetros del modelo y vemos si todavía sigue funcionando el controlador, pues vamos bien, ¿no? Podemos también meterle condiciones externas variantes. Por ejemplo, en el caso de nuestros reactores, sabemos que las concentraciones de entrada van a variar en el tiempo, ¿no? Es decir, no esperamos que las concentraciones de entrada sean constantes, no esperamos que la composición de lo que estamos metiendo sea constante. Entonces podemos hacer esas variaciones, meter perturbaciones. Y si esto funciona en simulación, entonces tenemos una alta probabilidad de que sí funcione en la realidad. Entonces, el siguiente paso, bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Usando este modelo, pudimos determinar, con base en un análisis matemático de ese modelo en particular, que si operábamos alternando 2 tasas de dilución, veíamos picos de producción de biogás durante el transitorio, es decir, en lo que
trata de llegar, entre lo que el sistema llega al punto de equilibrio. Hay estos picos que se ven aquí. Esta variable sería la tasa de producción de biogás. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera, si podemos replicar esto en el laboratorio, ya en un reactor real, pues vamos por buen camino, ¿no? Y esta es un poco la base de lo que estamos proponiendo como control, es decir, alternar entre dos tasas de dilución para favorecer que en el transitorio, no en el estado estacionario, ocurran picos de producción. Lo que sigue entonces es probar el controlador, ahora sí experimentalmente. O sea, ya vimos que funciona en simulación y pues lo primero que nos tendríamos que preguntar es si el fenómeno predicho por el modelo, en este caso esos picos de producción, suceden realmente o el modelo estaba demasiado simplificado, tal vez, ¿no? No estaba capturando todo. ¿Qué pasa cuando el controlador se conecta? Es decir, ya una vez que vemos que eso sí sucede, pues ahora sí programamos el controlador, lo metemos en el lazo y cerramos lo que llamamos el lazo de control. Y bueno, pues ya después esto ya es más operativo, podríamos ver qué efectos tiene a mediano y largo plazo, pero esto ya es más experimental. Entonces eso lo probamos. Aquí les pongo un ejemplo, que es la producción de metano a partir de hidrolizados de agave. Estos son dos reactores, uno opera en condiciones mesofílicas, otro opera en condiciones termofílicas, y lo que estamos haciendo es probamos con dos tipos de hidrolizado de agave, con unos hidrolizados ácidos y con otros hidrolizados de los que no les habían platicado, que usan fluido ruminal de las vacas para hacer la hidrólisis, ¿no? Y lo primero es ver si el modelo funciona. Entonces aquí son algunos los puntos, son datos experimentales de algunas de las variables y las curvas corresponden al modelo. Entonces podemos ver que el modelo ajusta más o menos bien a los datos experimentales, entonces vamos por buen camino. Obviamente esto requiere usar un optimizador numérico para hallar los parámetros del modelo, pero eso no lo vamos a explicar ahorita, y esto es hecho en lote. Y después lo que hicimos fue, ya montando el reactor, vimos si queríamos ver si sucedían estos picos de producción. Los puntos que ven aquí, bueno, esto estaba en el póster también, pero era otra gráfica. Los puntos que ven aquí son las mediciones que hacemos de caudal de biogás, ¿no? Se pueden dar cuenta que son mediciones muy erráticas, digamos, ¿no? Hay mucha variación ahí, hay mucho ruido en la medición, diríamos. Y lo que ven como línea negra es esas mismas mediciones, pero filtradas, ¿no? Le ponemos un filtro para tratar de capturar lo que está pasando ahí. Y lo importante aquí ver es que hicimos unas pruebas en donde estábamos operando a un tiempo de residencia hidráulica, o sea, con una cierta tasa de dilución, y luego aumentamos la tasa de dilución temporalmente y efectivamente se ve un aumento en la producción de biogás. Y no solo se ve un aumento en la producción de biogás, sino se ve un aumento y luego una caída en la producción de biogás. Entonces, eso quiere decir que ese pico sí está sucediendo. El otro pico que predice el modelo es cuando cambiamos de tasa de dilución alta a tasa de dilución baja, y ese no es tan perceptible, pero bueno, aquí si me creen, parece que sí hay un pico, ¿no? Luego probamos otra vez y luego tuvimos que parar el reactor. Entonces ahorita estamos repitiendo estos experimentos, pero ya con ciclos más consecutivos para ver si lo podemos observar nuevamente, ¿no? Y lo que sigue pues sería probar ya el controlador, o sea, diseñar el controlador y probarlo. Entonces, como conclusiones, pues el uso de un sistema de este tipo pues, nos ha permitido obtener datos útiles en línea y tener una mejor automatización del proceso. El modelo lo podemos usar para hacer una estrategia de control. La propuesta consiste en alternar dos tiempos de residencia hidráulica o dos tasas de dilución. El modelo predice los picos de producción de biogás y ahorita hemos comprobado que sí suceden, por lo menos algo, ¿no? Y lo que sigue es hacer más experimentos. El controlador lo debemos adecuar al comportamiento verdadero, es decir, ya con los datos que tengamos, pues vamos a tener que modificar ese controlador. Y esta misma filosofía de diseño, pues la estamos aplicando a otros bioreactores anaerobios, productores de hidrógeno, metanogénicos en dos fases, en semilote, etcétera. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. ¿Tenemos alguna pregunta?